Espero te encuentres muy, muy, muy bien. Acá estamos bien, gracias a Dios, y estoy contenta de poder transmitirte algunas verdades que hacen libre que encontramos en la palabra de Dios. Y tiene que ver en la parte de el servicio a Dios. Y de pronto puedes decir, bueno, pues yo no estoy en una iglesia, yo no sirvo a Dios, eso no es para mí. Yo quiero que sepas que es para ti también, porque te vas a dar de cuenta en el transcurrir de esta enseñanza, de esta conversación, que tiene mucho que ver contigo también. Quiero recordarte que Dios planeó que los seres humanos le sirviésemos. Dios nos creó con talentos, con dones y capacidades extraordinarias para que cada uno lo podamos poner a servicio de Dios y edificación de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestras propias vidas, de la comunidad, en fin. Ahora, permíteme recordarte que la Biblia nos enseña a nosotros cuando Dios establece al inicio el tabernáculo de reunión, que había una manera que él había diseñado para que se le sirviese dentro del tabernáculo. Él no lo dejó a la imaginación de Moisés, no lo dejó a la imaginación de los que estaban en su época, él no lo dejó a la imaginación de Aarón, él no lo dejó a la imaginación de Leví. Él, como Dios santo, estableció los parámetros que eran válidos para el servicio a Dios. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros que los sacerdotes tenían una edad en donde servían a Dios y estaban dentro del grupo de 25 a 50 años. Eso lo podemos ver en Números 8, 24 al 26. También la Biblia nos enseña que los levitas eran los hombres encargados de transportar y cuidar las estructuras y utensilios del tabernáculo. También podemos ver que Aarón, el cual era sacerdote, ellos lo que hacían era que gestionaban todo lo que tenía que ver con el altar, el lugar santo. Si te pones a ver, Dios estableció quién hacía esto, quién hacía lo otro, cuál era la función de cada uno. Ahora, había restricciones dentro del servicio en el tabernáculo de reunión, y estas restricciones eran que no era que cualquiera podía hacerlo, ni cualquier extranjero tampoco podía hacerlo, porque corrían el riesgo de que podían morir. En el templo de Salomón encontré que el servicio estaba estrictamente reservado para los varones de la tribu de Leví. Escucha esto. Dios había establecido qué tribu era la que iba entonces a desarrollar el servicio dentro de la obra del Señor. La Biblia también nos enseña que los sacerdotes del linaje de sadoquitas, quienes gestionaban los sacrificios y las labores sagradas. O sea, Dios establece quién iba a ser, qué iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Por motivo de tiempo, te hago este resumen bien, bien breve ahí. Con el paso del tiempo, llegaron los hombres a interpretar el servicio de Dios y a darle otro giro. Empezaron a hacerlo de acuerdo a su parecer, cosa que nosotros no debemos de extrañarnos en el día de hoy, porque hoy encontramos también que hay quienes lo hacen muy bien bajo los parámetros de Dios, pero existe un grupo también que lo está haciendo de acuerdo a su parecer y está produciendo mucho, ¿cómo le digo? Mucho daño dentro de la obra de Dios y mucho daño también fuera de la obra de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos a 1 Samuel, capítulo 2 del verso 12 en adelante, mira, para que veas que esto no es nuevo. Por eso es que tú, como persona que amas a Dios, no puedes o no debes, por mal proceder de algunas personas llamados siervos de Dios, alejarte al ver que no dan buenos testimonios, porque muchas personas se desalientan y ese es el motivo por el cual hoy me encuentro aquí, para decirte que no te desalientes. No es nada nuevo encontrar
personas que quieren hacer las cosas a su manera, pero también no es nada nuevo saber que Dios siempre ha tenido hombres y mujeres que se han reservado para hacer las cosas a la manera de Dios. Y yo creo que tú eres una de esas personas que quieres hacer las cosas a la manera de Dios. Así que no te desalientes y sigue aferrado y agarrado del Señor. Primera de Samuel, primero de Samuel, capítulo 2, verso 12, muestra dos grupos. Lo quiero partir, aunque cuando hablamos de grupo no hablamos de cantidad, sino vemos dos vertientes, vamos a decirlo así, dos vertientes. Este capítulo nos presenta a Samuel. Samuel dice en la Biblia que él se vestía de un efod, él se vestía con dignidad delante de Dios. Eso nos habla de los hombres y mujeres que sirven a Dios y lo hacen de manera digna, de manera santa, de manera que agrada a Dios, de manera pura, por devoción, no por ganancia deshonesta. Esa es la vertiente de Samuel. Pero en ese mismo lugar, la Biblia señala a los hijos de Elí. Y dice que los hijos de Elí eran hombres perversos, pero uno dice, pero ¿cómo perverso y está dentro de la línea sacerdotal? Pues yo quiero que sepa que eso aún nosotros lo vemos en el día de hoy. Quienes, como estos muchachos, los dos hijos de Elí que mencionan aquí, dice que al momento de las ofrendas, ellos tomaban de las ofrendas, ellos hacían lo que les parecía, se acostaban con las mujeres por ahí. Uno se queda como que, ¡ah! Pero ¿por qué la Biblia tiene eso? Porque Dios es bueno y Él no tiene problema con decir la verdad. Al final es para que nosotros tomemos la decisión de, al final del día, tú sabes, ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer como Samuel o lo voy a hacer como él, los hijos de Eli? Entonces, el final de cada una de las decisiones, el tiempo, al final, da la recompensa y el pago a cada uno. Ahora, no solamente lo podemos ver en 1 Samuel 2:12, sino que también podemos verlo en Malaquías 1:6, cuando el mismo Dios llama a los sacerdotes, que se supone que ellos estaban claros y conscientes de que su deber era ofrecerle a Dios lo mejor, era tener esa devoción hacia Dios, pero allí en ese capítulo, tú cuando lo leas, te darás de cuenta que este grupo de sacerdotes a la cual Dios llama la atención, le ofrecían a Dios cualquier cosa. Ofrecían a Dios las ofrendas según su parecer. Y llega el momento donde Dios dice, oye, se les olvida que mi nombre es excelso en todas las naciones. Se les olvida que mi nombre es invocado en todas las naciones, que yo soy santo, que yo soy sublime. Y él le dice, ve y dale eso dañado a, por decir en nuestro lenguaje hoy, a tu presidente. Tú vas a darle cualquier cosa a tu presidente, tú vas a darle cualquier cosa a alguien que está superior a ti, no lo vas a hacer. Entonces Dios, en su posición de realeza, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no estaba dispuesto a aceptar cualquier tipo de servicio que ellos querían ofrecerle a Dios. Dios no tiene que negociar con ningún mortal, ya Él dejó establecido la manera en que debemos de servirle, la manera en la cual tú estás diseñado y yo también para servirle a Él. Ahora, cuando viene nuestro Señor Jesús, Él viene para establecer un nuevo orden. Y Él viene y Él dice, lo podemos ver en Mateo 16:18, Él dice, yo edificaré mi iglesia. La idea de iglesia no es de los hombres. La idea de iglesia es de Dios. Ahora, que hayan hombres que hayan querido manipularlo a su manera, eso no hay nada nuevo tampoco. Pero nosotros tenemos que tener conciencia y estar consciente
de que Dios no tiene problemas con este grupo de personas. Es necesario, llegó un momento en que la Biblia habla que estaba Jesús con sus discípulos y ellos ven un campo que tenía cizaña que de pronto salió en medio del trigo. Y ellos le dicen al Señor, Señor, vamos a arrancar esa cizaña que han crecido junto al trigo. Y Jesús le dijo, no, déjalo así, déjalo que crezcan juntos. Al final los ángeles van a venir y van a cegar, van a sacar lo que es trigo y la cizaña también se va a exhibir. Hoy por hoy de pronto uno pudiera decir, oye, pero esta gente que inventan, ¿por qué? Esos son cizañas y Dios los deja crecer. Ahora la Biblia Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En medio de toda esta confusión que existe, las ovejas de Dios van a saber quién es verdadero y quién no es verdadero, porque el Espíritu de Dios les va a guiar. Ahora bien, tiene que tener claro también, Jesús viene para establecer la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos estructurados a un edificio X. La iglesia del Señor puede ser debajo de un árbol y ahí se reúnen porque la iglesia no es la estructura física, ¿sí? Esa es la iglesia es la reunión de vidas de seres humanos que se reúnen para rendir adoración, pleitesía, devoción a Dios y servicio a Dios. La iglesia del Señor puede ser en una casa. La iglesia del Señor puede ser en un edificio grandísimo y de lujo, pero también puede ser un lugar tan sencillo. La iglesia del Señor, cuando les edificaré mi iglesia, Él no se está limitando a un edificio o de pronto una estructura, sino que la iglesia del Señor es una agrupación de hombres y mujeres a los cuales el Espíritu de Dios ha dado convicción de pecado, de justicia y de juicio y entienden su necesidad por Dios, se reúnen para aprender de Dios, para ser edificados, para ser transformados y luego rinden su vida en sacrificio al Señor. Así que una vez que Jesús establece su iglesia, Él da un diseño y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, te lo puedes leer desde el 1, pero te voy a leer el 27 que dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia como apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros hacer milagros, otros que sanan, otros que ayudan, los que administran, los que tienen dones de hablar en lenguas. Y el apóstol dice, son todos, él hace esta pregunta, ¿son todos apóstoles? Y la respuesta era no, porque Cristo, Él no hizo en la iglesia que todos desarrollaran una misma función. De pronto tú puedes decir, ay, yo en el altar no me veo. Perfecto. Pero sí te ves sirviendo a Dios en otra parte, de otra manera. Entonces tú tienes que entender que el servir a Dios no se limita a una posición X. Tú puedes servir a Dios en tu casa, tú puedes servir a Dios en el lugar de trabajo, tú puedes servir a Dios en un parque, tú puedes servir a Dios donde el Espíritu de Dios te indique que lo hagas. Ahora, lo importante no es solo hacerlo, es la manera en que debemos de hacerlo. Y la Biblia nos dice a nosotros, cuando nosotros vemos en Mateo, capítulo 7, del verso 17 al 20. ¿Cómo yo puedo saber que el lugar donde yo estoy, los que presiden, los que sirven, realmente lo están haciendo a la manera de Dios, lo están haciendo en santidad? ¿O cómo yo sé que yo misma, lo estoy haciendo a la manera de Dios, que es la manera de santidad? Cuando hablamos de una manera de santidad, es una manera limpia, una manera pura, no en contiendas, no en murmuración,
no en disensiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo saber? Fácil, esto es fácil, por eso he titulado este canal Verdad que hace libre. Porque de pronto, no, hay gente que dice, no, Dios me dijo, y como ya dijeron, Dios me dijo, ya todo el mundo, wow, este es el siervazo o la siervaza de Dios, y yo creo que Dios habla. Pero hay muchos que utilizan ese Dios me dijo para manipular a la gente. Y muchas veces Dios no ha dicho nada, ¿sí? Y también en otras ocasiones Dios ha dicho. De pronto hay otros que se dejan llevar, bueno, pues porque conoce mucha Biblia. Oiga, el diablo conoce Biblia. Lo que pasa es que él lo tragiversa. Y ejemplo de eso, cuando Jesús estaba en el desierto, el mismo Satanás, dice la Biblia, se le presenta a Jesús. ¿Y qué hace? Le comienza a citar Biblia, pero tragiversado. Entonces hay personas que van a tomar la palabra de Dios para sacarle plata a la gente. En una ocasión escuché a una persona que dijo, muchas veces las visiones de algunos siervos es tortura para las ovejas. Suena duro, pero es verdad. Porque se lo llevan trasquilándolos y trasquilándolos y trasquilándolos y trasquilándolos para llevar a cabo lo que su visión. Ahora, hay quienes lo hacen de otra manera y que es de Dios, sin llevar al pueblo como quien dice con la lengua afuera, porque señores, la obra es de Dios y Él va a proveer en forma de sus riquezas en gloria y somos testigos de eso. Ahora, ¿cómo sabemos? La Biblia lo dice en Mateo 7:17 y mira lo que dice. Así, y aquí está hablando Jesús, así, todo buen árbol da buen fruto. Si tú y yo decimos que servimos a Dios, nosotros tenemos que dar buen fruto. Tenemos que dar buen fruto. ¿Qué fruto estamos dando? Exhibiendo a la gente, exhibiendo a la gente, manipulando a la gente, que si no hace las cosas, la ley del hielo, no te hablo, no te llamo, no. Oye, eso no es servir a Dios en santidad. Si Dios no va a torcer a nadie y la obra de Dios se va a llevar a cabo. Ahora Jesús dijo, pero el árbol malo da malos frutos. Malos frutos. Yo no puedo decir que yo sirvo a Dios y yo me ando revolcando con los siervos de Dios. Y hay quienes lo hacen. Eso no es servir a Dios con santidad. Ahora, hay quienes toman de ejemplo a David. Y a veces yo me quedo, si David, Dios le diera permiso para regresar a nuestros días, a más de 4 para Dios, como él era un buen guerrero, a más de 4 le hubiera dado guiso, como dicen por ahí. Porque toman a David, que David pecó y David adulteró y toman a David como ejemplo. Ahora, ¿cuántas veces pasó como humano? Falló. La Biblia no dice que volvió con otra y que volvió con otra y que volvió con otra y volvió con otra, no. No, señor, entonces no agarremos como excusa nuestra carnalidad, que estamos sirviendo a Dios para hacer daño. En estos días veía atrás, ocurrió en una iglesia en los Estados Unidos, lo vi en las redes, donde una oveja mató al pastor. ¿Por qué lo mató? Porque se dio cuenta, el pastor se acostaba con ella, que había llegado con problemas matrimoniales, señores, y agarró esa parte vulnerable de la oveja y envolvió a la oveja y quedó acostándose con ella. Y no solo eso, ella se dio cuenta que se acostaba con otras y con otras y con otras. Y ahí muestran cuando ella fue, compró un revólver. Ahora no le estoy diciendo a nadie que haga esto, pero es lo que pasó, ahora está pasando. Eso no es nada nuevo. Entonces, ¿tú cómo vas a servir a alguien que sabe? ¿Cómo tú vas a seguir a alguien que tú sabes que el fruto, porque dice Jesús, el árbol, bueno, aquí lo tengo, el árbol se conoce por el fruto que da. Olvídese, señores, de que yo soy líder y yo ando sirviendo y gritándole a la gente. Olvídese, eso no es servir a Dios en santidad.
porque las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Dios. Eso de agarrar a la gente y tenerlo y decirle cuándo y cómo proceden en su casa y qué hacen con su plata y cuándo están con su esposo y cuándo no y controlando la vida de la gente. Eso no es servir a Dios. Eso es manipular y eso es tu iglesia, porque así no se maneja la iglesia de Cristo. Y ante esas situaciones, tú como oveja del Señor, pídele a Dios que te dirija, porque existen hombres y muchos hombres y mujeres que servimos a Dios en plena santidad, con ese temor de Dios, reverente. Primera de Pedro 4 dice así, el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Servir en santidad no es buscar mi gloria, servir en santidad es que el nombre de Dios sea glorificado. Y cuando las personas te digan qué bien lo hiciste, cuánto fuiste de bendición, tú dale a Dios toda la gloria. Allí lo dice la Biblia. De esa manera servimos a Dios para glorificarle a Él, que la gente vea a Dios a través de ti y a través de mí. Jesús dijo, quien quiere servirme debe seguirme. ¿Cuál fue la pisada de Jesús? ¿Cuál fue? Tú eres siervo de Dios, yo soy siervo de Dios. Hemos sido llamados a servir en diferentes áreas, unos dentro de la iglesia, otros fuera de la iglesia. Ninguno es mayor que otro. Al final, delante de Dios somos siervos. La iglesia pequeña, la iglesia grande, en fin, somos siervos de Dios. Pero Jesús dice, los que me sirven, si tú me quieres servir, sígueme. A nosotros nos toca seguir la pisada de Jesús. Jesús no apadrinaba pecado de nadie, de nadie. ¿Cuál fue el fallo de Elí? El fallo de Elí fue que amó más a sus hijos que a Dios. Y Dios se lo reprocha, porque Dios dice, no los estorbaste, lo dejaste que siguieran haciendo. Tomaste mi obra y dejaste que la gente fueran afectada por encima de mi voluntad para agradarte a ti. Y eso le causó la muerte. ¿Y cuánta gente hoy de pronto no los vemos físicamente muertos, pero espiritualmente están que no tienen nada de Dios y por eso entonces comienzan a inventar aquí, a inventar allá y manipular aquí, decir que Dios dijo, pero búsquele los frutos, no va a haber fruto de Dios en él. Búscale el gozo, búscale el amor genuino, no condicional. El amor de Dios no se condiciona. Yo te voy a amar porque tú me amas o yo le voy a llamar porque me sirve. Cuando ya no sirve para lo que ya esa persona está descalificada. Eso no es servir en santidad. Juan 12:26 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿De dónde sacamos? ¿De dónde es que la gente inventa? La gente inventa y le quieren dar un renombre a los mortales que no se lo merecen, no lo merecemos. Que no puedo ni siquiera yo tomar agua por mí misma, otro me tiene que dar el vaso de agua. ¿De dónde inventaron eso? Jesús dijo, el que quiere servir, oye, yo mismo, siendo el Hijo de Dios, yo no vine a servirme a mí mismo. Yo no vine a servir. No, que tienen que reconocer, yo creo en la honra, porque Dios honra. Pero cuidado ese manejo de honra que estamos esperando. ¿Sí? Que si pasó esto y no me dieron tanta cantidad o no me reconocieron en esto, ya mi corazón se dolió. A veces Dios lo va a permitir para que nosotros veamos en dónde está nuestro corazón. Deuteronomio 10, 12 y 13 dice, ahora Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios?
Simplemente que le temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón. Oiga, servir a Dios en santidad es servirle con todo nuestro corazón, no con la mitad del corazón, todo el corazón. Gozo. A veces nos cansamos, a veces te vas a sentir cansado, a veces te vas a sentir agotado, a veces te vas a sentir solo, a veces te vas a sentir incomprendido, a veces te vas a sentir, pero tú tienes que recordar que tú sirves a Dios, que el que te llamó a hacer lo que tú estás haciendo no son los hombres. No esperes recompensa de los hombres. Los hombres no pueden pagar, nosotros no podemos pagar como Dios paga. Que nuestra recompensa no se te olvide que viene de arriba. Ay, oiga, Dios paga súper, súper, súper. Sírvele de todo corazón. Si Dios te puso a llevarle comida de pronto a un grupo de personas debajo del puente, quizás, o recoger esto y llevar a un orfanato, a llevar a un asilo, a llevar quién sabe a dónde, una escuela, hazlo de todo corazón. Hazlo como para el Señor y no para los hombres. Amén. Ya para terminar, ¿por qué Dios, dice la Biblia en Hebreos 6:16, Él no es injusto como para olvidarse de las obras de amor, escuche, de amor, que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo? Servir a Dios en santidad es servir por amor y por devoción a Dios, no para hacer daño a otros. Sirve porque amas a Dios. Examina a quienes te presiden. Sé ejemplo. Espera de Dios la recompensa y no de los hombres. Haz el trabajo con regocijo. Haz el trabajo para Dios. Haz el trabajo con entusiasmo y con fe. Porque tu recompensa y mi recompensa vienen del Señor. Sirvámosle en santidad. Que la gente no tenga nada que decir de nosotros y que cuando lo digan sean mintiendo. Que a la gente al hablar de nosotros sea, y esa gente son unos amadores de Dios, esa gente tú no lo ves en problemas, esa gente ayuda, esa gente adoran a Dios, esa gente sirven a Dios, tienen algo especial porque representamos a Dios. Sí que sírvele, pero sírvele en santidad. Que Dios te bendiga. Recuerda, vemos en vivo el miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones.